Bienvenidos a Crónicas de un Watermarquero. La entrada de esta semana va a ser hablar un poco acerca de un problema que es fundamental en ciencias de la computación y su demostración. Estamos hablando del problema de la parada o de halting problem. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero veremos qué es el problema de la parada, luego la demostración que propuso Alan Turing y concluiremos con la implicación de esta demostración en la inteligencia artificial. Bien, el problema de la parada o de halting problem en la práctica consiste en conocer si existe un programa P tal que, dado un programa Q cualquiera, muestre como salida true si Q termina en un número finito de pasos y false si Q no termina. Esto es, conocer si existe un programa que determine si un programa cualquiera termina. Aquí, cuando nos referimos a un programa cualquiera, nos referimos a la generalidad de programas y no a un caso específico. La respuesta es no. No existe una manera automática computable de saber si todos los programas del mundo terminan. ¿Quién demostró esto? Fue Alan Turing. Alan Turing demostró que el problema de la parada o de halting problem es un problema indecidible. Un problema indecidible es un problema de decisión para el cual es imposible construir un algoritmo que siempre conduzca a una respuesta de sí o no correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que es imposible construir un algoritmo que determine si un programa va a terminar o no va a terminar. Vamos a analizar la demostración que hizo Alan Turing. Vamos a suponer que existe un programa detectar terminación. Este programa detectar terminación que existe recibe como entrada una función cualquiera. Y detectar terminación va a devolver que sí si la función de entrada termina y no si la función de entrada se cicla. Quiere decir que no termina. Una función, recordemos que es una secuencia de instrucciones que es lo mismo que un programa. Que, digamos, hay una relación directa con las máquinas de Turing. Aquí tenemos a la suposición inicial. Ahora, vamos a construir una función que se llame negación, que se ve en este recuadro amarillo. Esta función negación recibe como entrada una función cualquiera. Lo primero que va a hacer la función negación es va a llamar a la función detectar terminación y va a recibir como entrada de esta función la función de entrada. Si se detecta la terminación de la función de entrada, la negación va a entrar a un while infinito, o sea, va a provocar que se cicle la función negación y nunca termina. Por otra parte, si se detecta la terminación del programa, se detecta que el programa no termina, entonces nunca va a entrar al while y la función negación va a terminar. Básicamente, la función negación es la negación de la función detectar terminación. Ahora, vamos a proponer que la función negación va a recibir como entrada a la misma función negación. Ahora, vamos a suponer que la función negación sí termina. Esto quiere decir que tanto la entrada como la función negación tienen que terminar, puesto que son las mismas. Analicemos este caso. La entrada es la función negación que sí termina. El siguiente paso es analizar lo que sucede dentro de la función negación. Al ejecutar la función detectar terminación, que recibe como entrada la función negación que sí termina, se va a devolver el resultado sí, puesto que sí termina. Al devolver el resultado sí, se va a ejecutar el while infinito, lo que va a provocar que la función negación entre en un ciclo infinito, lo cual
va a provocar que la función negación nunca termine. Nunca va a terminar la función negación. Pero nosotros partimos de que la función negación sí termina, lo cual provoca una contradicción. ¿Acaso la función detectar terminación se ha equivocado? Veamos el otro caso. El caso en el que la función negación no termina. Vamos a suponer que la función negación no termina, tanto la entrada como la función en detalle. Analicemos pues. La función negación no termina. Entra a la función negación y lo primero que se ejecuta es la función detectar terminación. La función detectar terminación va a devolver que no, puesto que la función negación, que es la entrada, nosotros hicimos el supuesto de que no termina. Entonces, como el resultado fue que no, el while infinito no se va a ejecutar, lo que provoca que la función negación sí termine. Claramente existe una contradicción nuevamente, puesto que la función negación en el análisis sí termina y en el supuesto inicial no termina. Entonces, concluimos que es imposible que exista una función detectar terminación. Esta forma de demostración es una demostración por contradicción. Como conclusión, no existe una manera automática computable de saber si todos los programas del mundo terminan. Aquí no se niega que exista la prueba para programas concretos. Por ejemplo, hay compiladores actuales que puedan determinar si un programa en específico entra en un ciclo infinito o no. ¿Cuál es la implicación de la demostración del problema de la parada en inteligencia artificial? Bien, según la RAE, la inteligencia artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Wikipedia dice que coloquialmente el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo aprender y resolver problemas. Imita funciones cognitivas. Vamos a pensar en la inteligencia artificial de manera futurista. Veamos cuál sería el estado de la inteligencia artificial en 200, 300, 500 años. En ese supuesto van a existir entes o programas de cómputo inteligentes que imiten a la mente humana a la perfección. En ese futuro, dichos entes inteligentes pueden tener creatividad o la capacidad de crear, la cual es una habilidad típica de la cognición humana. Vamos a suponer que estos entes inteligentes con capacidad de crear puedan crear otros entes inteligentes. Aquí, el problema de la parada les va a imponer un límite, pues los imposibilita de saber si sus creaciones inteligentes van a funcionar en el 100% de los casos. Recordemos que el problema de la parada nos dice que es imposible que un programa sepa si un programa termina o no. Entonces, es posible llegar a estas realidades como se describen en estas historias de ciencia ficción como Matrix, Yo Robot o Terminator, en donde entes artificiales crean entes artificiales y llegan a dominar, entre comillas, a la raza humana. Sí, sí es posible, pero los entes inteligentes no son infalibles, puesto que no van a saber si sus creaciones van a fallar en alguno de los casos. Es decir, los humanos podemos ganar siempre. Bien, espero que haya quedado claro la demostración y la implicación de el problema de la parada o de halting problem. Esta demostración que se describió
en esta entrada fue una demostración de forma simplificada de lo que propuso Alan Turing hace unos cuantos años, unas cuantas décadas. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Adiós.